Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía internet y poder, los que estamos acá en forma presencial, compartir el estudio de la palabra de Dios del libro de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y estamos hablando acerca de un tema que creo que nadie está exento de necesitar oír, que es acerca de la paciencia. Y Santiago, el domingo pasado, en el capítulo 5, versículo 10, decía: hermanos, tomad como ejemplos de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y ya hemos contemplado y hemos expuesto el domingo pasado la paciencia que somos invitados a mirar hacia el pasado, el precio que pagaron los profetas por hablar la palabra del Señor. Cómo los rechazaron, cómo los enfrentaron, cómo los lastimaron y hasta los asesinaron, justamente solamente por decir la verdad, por comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y a veces uno cree que pasa alguna cosa o que sufre de alguna manera, y cuando nos comparamos con los profetas del Antiguo Testamento, lo nuestro indudablemente que es insignificante. Y justamente les quiero aclarar que la palabra paciencia que aparece en el capítulo 5, versículo 10 de los profetas que leímos recién, tomad como ejemplos de paciencia, esa paciencia que nos ilustra con los profetas, nos habla de esa palabra que es la paciencia que tiene que ver cuando estamos teniendo una relación hostil con las personas. La paciencia que se menciona en el versículo 10 habla de esa paciencia que es la hostilidad de los demás hacia nosotros. Necesitamos esa macrotumia, que también el fruto del Espíritu es paciencia, es el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la única manera que nosotros podamos enfrentar la hostilidad y no reaccionar y no responder conforme a nuestra carne, a nuestra naturaleza. ¿Se entendió entonces? La paciencia que habla en el versículo 10 es en cuanto a la hostilidad de personas que nos atacan. Pero hoy vamos a ver en el versículo 11 otra palabra, paciencia, y nos dice en el versículo 11: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. En este versículo 11, en esta noche, vamos a estar hablando de la paciencia de Job ante el sufrimiento. Y esta palabra paciencia no es la misma que el versículo 10, porque una es hacia la hostilidad de personas, pero la paciencia que se menciona en el versículo 11 nos habla de cuando debemos nosotros enfrentar. Esa paciencia es enfrentar situaciones de pérdida, situaciones de dolor. Entonces, uno es frente a la hostilidad de personas, pero la paciencia del versículo 11 está hablando de cuando pasamos por situaciones que son dolorosas. Entonces, ¿y cómo nos ilustra Santiago? Nos dice: habéis oído de la paciencia de Job. Ahora, ¿a quiénes les escribe Santiago?
a cristianos, hebreos, judíos convertidos. Y obviamente que ellos tenían muy presente en sus mentes, como judíos conocedores del Antiguo Testamento, la historia de Job. Cuando nosotros pensamos en padecimiento y sufrimiento, y por eso Santiago lo utiliza, habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, vamos a estar hablando hoy de la paciencia de Job ante el sufrimiento. La paciencia de Job ante el sufrimiento. Y creo que todos nosotros tenemos que estar alertas, atentos a este mensaje, porque cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que enfrentar situaciones donde las pruebas y las circunstancias y las situaciones van a ser de una profunda presión sobre nuestra vida. Y qué mejor, dice Santiago, que ilustrarlo con la vida de Job. Vamos entonces a estar viendo la paciencia de Job. La palabra entonces, les recuerdo, paciencia en este versículo es la palabra upomone, que significa resistencia, ¿sí? Significa constancia, significa aguante, significa perseverar bajo presión. No nos gusta estar bajo presión, pero la verdad es que vamos a estar bajo presión. Si no lo hemos estado, si no lo estamos pasando, en algún momento nos va a tocar. Y qué mejor que meditar y estudiar la paciencia de Job. Por eso vamos a ir al libro de Job directamente. Antes del libro de los Salmos se encuentra este libro magnífico, maravilloso de Job. Y les quiero preguntar, si alguno de vosotros sabe, ¿qué significa Job? Nosotros tenemos el nombre, pero tal vez no tenemos mucho el qué significa el nombre Job. El nombre Job significa odiado o perseguido en el hebreo. Significa Job odiado o perseguido. Y tiene mucho que ver con lo que le tocó y le pasó en su vida. Y vamos a estar hablando, en primer lugar, de las referencias de Job. ¿Cuáles son las referencias de Job? Entonces, Job capítulo 1 nos va a decir en el versículo 1, vamos a ver las referencias de Job. Cómo él era como persona, pero también como creyente en esa época. Se cree que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es anterior a la ley y Job es un patriarca, para que tengamos una idea. Se cree que es el libro más antiguo de la época de los patriarcas. Job significa odiado o perseguido, y vamos a ver la referencia de Job. En el capítulo 1, versículo 1, dice: hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre, en primer lugar, fíjense las características, era aquel hombre intachable. La versión 60 dice perfecto. ¿Qué significa perfecto? Intachable. Una persona que no tenía ninguna tacha encima, ninguna marca, nada que uno pudiera señalarlo. Es una gran característica. En segundo lugar dice que él era recto. Esa palabra recto significa derecho, íntegro.
Era una persona que tenía una sola manera de conducirse y era por el camino de la rectitud. No le podía venir con ninguna cosa rara porque no la iba a tomar. Entonces, repasando, intachable, recto, otra de las características, temeroso de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso en la palabra original? Una persona que puede ser amedrentada o inclusive puede tomarlo el espanto y está hablando de miedo. Una de las cosas que se ha perdido en este tiempo actual de la iglesia es el temor a Dios. El temor se ha perdido en su pueblo y también, por lo tanto, la sociedad carece totalmente de falta de temor de Dios. Entonces uno no tiene un freno moral como sociedad para no hacer las perversidades de su corazón. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso vemos una sociedad malvada en general, violenta, esclava de vicios, y todos los días vemos asesinatos, asaltos, homicidios, violaciones, muertes. Y justamente ¿por qué? Porque no hay ese miedo a Dios. Claro, la evolución, este invento del hombre para negar la creación y la existencia de Dios, les conviene porque no quieren pensar que un día vamos a tener que dar cuentas delante de un Dios todopoderoso. Pero Job era un hombre que tenía temor de Dios, miedo a Dios. Y te quiero mostrar que Proverbios 1:7 nos dice justamente que el principio de la sabiduría es el temor a el Señor o a Jehová. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, vemos que Job era un hombre, volviendo a las referencias de Job. ¿Viste cuando alguien te dice, ¿me puedes dar alguna referencia a la persona? Mira, es así, 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 así. Te doy sus características. ¿Cómo es? Un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Y como consecuencia de ser temeroso de Dios, ¿sabe cómo demostramos nuestro temor a Dios? Porque dice en el versículo 1:1, y apartado del mal. La persona temerosa de Dios se aparta, se aleja del mal. Fíjense lo que dice Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Temor de Dios, de Jehová. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Es un temor que te lleva a apartarte de lo malo, de no hacer lo malo, de no practicarlo, primero porque no le agrada a Dios. Pero el temor implica que cuando uno pierde el temor, pierde también el concepto de que ese Dios, si nosotros desobedecemos, si nosotros le damos la espalda, si nosotros hacemos lo que se nos antoja, Dios va a disciplinar, ¿no saben? Va a castigar el camino del mal. No es lo mismo, entonces por eso nos dice Proverbios 16, que con el temor del Señor, el hombre, ¿qué pasa? Se aparta del mal. Si no tenés temor, no me importa nada, yo vivo la vida loca, disfruto y hago lo que puedo, todos los placeres le doy para adelante, porque no hay nada más allá de la muerte. Entonces, fíjate que Job tenía esta característica. También en
Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Si uno teme, uno odia o aborrece lo que Dios odia. ¿Se entiende? Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Salomón, yo aborrezco. Si temes a Dios, vas a apartarte del mal y vas a odiar lo que Dios odia. Vas a tener esa sintonía con Dios. Ahora, fíjense, volviendo a Job capítulo 1, hemos visto la referencia de Job. ¿Qué error o qué parte no agradable vemos en estas referencias? ¿Qué les parece? No tenía. Era un hombre con todas las cualidades de un hijo, de un hombre, de un siervo, aprobado por Dios. Y te digo más. Cuando vemos en Job 1:8, vamos a ver allí, dice el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. ¡Oh! ¿Qué te parece eso? Que Dios le diga al diablo, ¿sabés quién es el mejor hombre espiritual, íntegro, con todas las características de un hijo que me agrada? Se llama Job. Job es el mejor hombre espiritual que está en el momento que le tocó vivir. ¿Qué te parece? Es el hijo que Dios quisiera tener, tantos hijos así espiritualmente hablando, ¿no? Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Qué lindo es que alguien pueda hablar bien Dios y alabarte por cómo eres como hijo, como hija de Dios. No había nada que pudiera manchar su testimonio. Nadie lo podía señalar. Él tenía temor, estaba apartado del mal. Ahora, observa, hablando de las referencias de Job, fíjate lo que dice Mateo 3. ¿Cómo Dios nos conoce, hermanos? Como hijos. Sabe todo de nosotros. Y en Mateo 3 vamos a encontrar, para hacer un paralelismo con la vida de Job, de otro ser majestuoso que Dios podía decir las mismas palabras. Encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice, después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Qué dijo Dios el Padre de Dios el Hijo? Este es mi Hijo amado y en quien me he complacido. Satisfacción al Padre cuando hay un hijo con esas referencias como Job. Volviendo a Job capítulo 1, vamos a ver que Job justamente tenía un testimonio intachable, impecable, su vida, su carácter. Pero vamos a ver que también él tenía riquezas materiales.
lo vemos en el 1.3, dice, su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. En otras palabras, era un hombre que materialmente era rico. La riqueza se medía por la cantidad de animales y por la cantidad de criados. Así que Job tenía un testimonio impecable, tenía una situación económica holgada y de sobra, no tenía necesidad de nada. Observen en el versículo 10 también, donde vamos a encontrar lo que dice Satanás con respecto a Job. Está hablando con Dios, dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Ahora, acá hay algo distintivo, porque lo dice Satanás. Dice, claro, especialmente estamos hablando de la parte material. Dice, has bendecido el trabajo de sus manos. Te quiero decir algo, hermano. Nadie es rico por trabajar. Vos trabajás toda tu vida, si podés hacer una casa, comprarte un coche 0 kilómetros y mantener la cuenta más o menos, ya estaríamos. Y hoy cuesta mucho más, ¿no es cierto? Esta nueva generación. No te podés comprar una casa, tampoco una olla esa, ¿no es cierto? Ahora, ¿se entiende? ¿Cuándo y por qué Job era un hombre rico? Porque lo dice el enemigo, fíjate. Porque has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Yo trabajo, tú trabajas, pero nadie es rico a menos que Dios lo bendiga desde el cielo y lo multiplique, lo prospere y lo proyecte. ¿Se entiende? ¿Qué necesitamos aparte del trabajo? La bendición de Dios. Mirá lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece. ¿Escuchaste bien? ¿Por qué Job era rico? Por la bendición de Dios. Dice, y él no añade tristeza con ella. Claro, no sos rico porque sos pillo, astuto, porque engañás, porque dibujás, porque mentís, porque robás. ¿Cuántas de las fortunas que hay la han hecho en honestidad y limpieza y pureza de alma? Ahora, Job era un hombre rico, ¿por qué? Por la bendición del Señor. Por eso él había sido enriquecido y había prosperado el trabajo de sus manos. Entonces, vimos la referencia, vimos las riquezas de Job, pero cuando parece estar todo bien, todo bárbaro, todo va sobre ruedas, estás en prosperidad y en bendición, de repente aparece en la vida de Job, vamos a ver la ruina de Job, la ruina de Job. ¿Qué vamos a ver? ¿Raquel? ¿Me ayudas? ¿Qué vamos a ver ahora? Bien, por eso. La ruina de Dios. Ahora,
Es muy importante este libro y es muy importante porque Santiago dice, tenemos que aprender de la paciencia de Job. Si hay una lección que vos podés unirla inmediatamente con un personaje que sufrió y pasó de todo, es Job. Él es el referente, él es el ejemplo. Y cuando uno muchas veces ha pasado pruebas durísimas en su vida, y la hemos pasado, es donde viene a nuestra mente ir al libro de Job, a leer los versículos, a estudiar este personaje. Y la ruina va a venir a Job mediante la intervención de Satanás bajo la supervisión de Dios. Lo voy a reiterar. La ruina de Job va a venir mediante la intervención de Satanás bajo la supervisión de Dios. Todo esto es maravilloso, majestuoso. Pero ahora vamos a ver la ruina de Job. Sabemos, por lo que dice el capítulo 1, versículo 10, dice la protección que tenía Job, porque dice, hablando Satanás, dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene, por todos lados? Ahora, ¿quién podía tocarlo a Job? Satanás está hablando con Dios y le dice, ¿cómo Dios no te va a servir, Job? Si vos le has prosperado, le has dado riquezas, no le falta nada. Y él dice, Dios, ¿sabes por qué Job te sigue? Por lo que tú le das. Pero sacale todo y vas a ver cómo maldice en tu propia cara. ¿Está bien? Ahora, este versículo 10 es un versículo que tenés que tenerlo grabado, porque es lo que pasa con tu vida y con la mía. Dice, ¿no has hecho una valla alrededor de él? ¿Cómo estaba Job en cuanto a la protección? Tenía un vallado. La mano de Dios estaba protegiendo a su hijo. Este es el cuadro de cada uno de nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de la protección personal que tenemos nosotros sobre nuestra vida dada por Dios. Dice, alrededor de él, escuchá, de su casa, o sea, toda su familia. Job tenía una esposa y Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. 10 hijos. Su familia estaba protegida, su casa. Dice, y de todo lo que tiene por todos lados. Todo lo que eran los animales, los criados, todo lo que eran las construcciones, estaba todo protegido, guardado bajo el poder de la mano de Dios. Y eso es algo que a veces uno no se da cuenta, lo que tenemos como hijos de Dios. Estamos vivos, no nos pasa nada, no somos dañados, ni lastimados, ni robados, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Hay una valla que Satanás la reconoce alrededor tuyo, de tu casa y todo lo que tú posees. Viste que hoy se asegura todo. Asegura tu casa, asegura tu familia. Me llamaron esta semana para venderme un seguro de vida. Tengo que pagarlo, obviamente, ¿no? Pero nosotros, hermanos queridos, no entendemos a veces lo especiales que somos para Dios y cómo Dios nos protege, y el diablo lo reconoce. ¿Sabe por qué lo reconoce? Porque seguramente en algún momento Satanás quiso dañarlo a Job y no pudo, no le podía entrar. ¿Por qué? Porque Dios
estaba con su mano sobre él, sobre su familia, sobre sus bienes y todo, protegiéndole. Es algo que el mundo, los que no le conocen, los que no son sus hijos, no lo poseen. Pedro dice que sois guardado por el poder de Dios. Por eso estamos vivos, sanos, tenemos sustento, tenemos cosas materiales, tenemos familia. Dios protege nuestra familia. Dios protege nuestra salud, nuestra vida, nuestros bienes. Todo está bajo su mano. Ahora, vamos a ver que Dios le va a dar un permiso a Satanás. En el versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Versículo 12, entonces el Señor dijo a Satanás, escuchen, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. La ruina va a venir a la vida de Job. Era un hombre rico, pero va a quedar en la ruina. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir, porque fíjense, Él le da permiso en el versículo 12, dice, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Ahora, cuando vos le das algo a un destructor, como el diablo, que él vino a hurtar, matar y destruir, él va a salir a hacer su trabajo para dejarlo económicamente, un hombre que tenía de todo, de sobra, y era millonario, dejarlo en la miseria y en la ruina. Va a salir el diablo a destruir sus camellos, sus asnos, a destruir sus ovejas, sus criados, y no materialmente, no le va a quedar nada. Ahora, acá aprendemos otra gran lección, hermanos. Satanás no puede tocar ni un cabello tuyo ni mío sin el permiso y la autorización de Dios. Él no me puede tocar un cabello sin el permiso y la autorización de Dios. Entonces, vamos a ver un ejemplo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. El Señor ya está pronto para ir a la cruz. Está hablando con sus discípulos y va a declarar algo muy importante para la vida de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesús va a hablar con Pedro y le va a decir así, escucha bien, y unilo con lo de Job. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Escuchaste bien? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, os ha pedido, dice la 60. ¿Para qué? Para zarandearte, te va a sacudir el enemigo como al trigo, para sacar el trigo de la paja de tu vida. Las cosas que no sirven las va a quitar, te va a sacudir el enemigo. Él puede tocarte, pero primero tiene que pedir permiso al Señor de gloria, a tu Padre, antes de tocar un cabello de tu cabeza. Y es lo mismo que pasó con Job. Es lo mismo que pasó con Pablo, donde él declara que él tenía un aguijón en la carne, y él dice, es un mensajero de Satanás que me abofetea cada mañana que me levanto, y siento esa humillación, ese dolor, que es por el instrumento que lo estaba aguijoneando, era un demonio.
Entonces, ven que si Dios da permiso, permite, el enemigo recién ahí puede llegar a tocar, puede ser tus cosas materiales, pero hemos visto el permiso de Dios. Ahora, te quiero mostrar que hay un permiso, pero hay una restricción de parte de Dios. En el versículo 12. Job 1:12. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. ¿Qué es todo lo que tiene? Todo lo material. Ahora, ¿cuál es la restricción? Pero no extiendas tu mano sobre él. No podía, sí podía tocarle los bienes, pero no podía tocar la salud, la vida de Job. ¿Se entiende? Hay un permiso, pero con una restricción. Así que Satanás va a salir a destruir los bueyes, los criados, las ovejas, pero una de las cosas más tremendas que pasó Job y tristes la encontramos en el versículo 1:18. Dice: mientras estaba hablando, vino otro y dijo, le están trayendo todas las malas noticias a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, porque se juntaban a festejar los cumpleaños, eran unidos los hermanos, los 10. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron, y solo yo escapé para contártelo. Quiero decirte que no solamente la ruina de Job era material, la ruina de Job fue familiar, porque el diablo salió con el permiso de Dios y murieron de una sola vez, en un solo acontecimiento. Estaban todos juntos celebrando y la casa, por el viento tan fuerte, cayó sobre los jóvenes y murieron los 10. Alguien dijo que es una tristeza que un hijo entierra a un padre, pero es una tragedia que un padre entierre a un hijo. Ahora quiero que vos te pongas en la situación que en un momento, en un instante, los 10 que tenían, jóvenes, murieron en un solo acontecimiento, en un solo evento, de una manera trágica y terrible, ¿no? Y una de las cosas que nos enseña el libro de Job y que nosotros debemos grabar, porque en algún momento vamos a pasar situaciones, acordate, uno ve la perspectiva en Job y podemos decir la sumisión, qué importante que es la sumisión a la soberanía de Dios. La sumisión, lo que Job nos enseña es la sumisión a la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Job está pasando y va a pasar, solamente lo puede interpretar, poner su vida bajo esa soberana autoridad, potestad de Dios, que tiene sentado en su trono, en control de todo, que nada se le escapa, que Él no se duerme, que no hay un accidente, que no hay casualidad, hay causalidad en nuestra vida. Por eso dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, uno puede saberlo, uno puede memorizarlo,
uno puede tratar de grabarlo, pero qué tremendo que es cuando la ruina llega a nuestra vida. Lo material, uno dice, se recupera, ¿no es cierto? Pero cuando te tocó enterrar a tus 10 hijos, habrá sido un momento terrible para la vida de Job. Ahora entonces uno dice, qué tremendo, porque él era un hombre que tenía unas referencias increíbles, era el mejor de la tierra. Y uno a veces se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite que una persona que camina, que anda, que agrada a Dios, sufra? Y eso es lo que plantea la vida de Job. Pero más allá de lo que pensamos, de lo que opinemos, quiero ver y mostrarte que más allá de la ruina material, sería segunda mano, segundo plano, la ruina familiar de Job que vino a su vida. ¿Cuál fue la respuesta? Escuchá, la respuesta admirable de Job frente al sufrimiento inmerecido. Te lo quiero repetir. Vamos a ver la respuesta admirable de Job frente al sufrimiento inmerecido. Porque lo que nosotros vemos no lo merecía él. No estaba haciendo nada malo. No tenía algo que ocultaba o que él debería arrepentirse. Pero, ¿cuál es la respuesta admirable? Mirá lo que dice el versículo 20. Después que se entera de la muerte de sus 10 hijos, le sacaron todo, perdió todo, está en la ruina económica. Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Escuchá. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, él no maldijo, él no insultó, él no se enojó. Y dice el versículo 22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Nosotros cuando estamos padeciendo y sufrimos, buscamos un culpable. Buscamos un error. Buscamos una mala praxis. Buscamos un defecto que pasó. Y nuestro consuelo, necesitamos un culpable. ¿A quién echarle toda esa carga de la frustración, del dolor que sentimos? Es normal, es típico humano. Pero te quiero decir que más allá de una medicina mal dada, una mala praxis, un accidente, lo que pasara, lo que pasase y lo que pase, está todo bajo el gobierno, la autoridad y la soberanía de Dios. Pasó porque Dios lo permitió. Job es como un boxeador que no termina de acomodarse por una piña que le pegaron y está casi para caer y le pegan otra y venía otro con otra mala noticia y todo lo que era bendición y prosperidad se dio vuelta y le llega la ruina a su siervo. Ahora, hoy se habla mucho del Dios de la prosperidad. Que Dios te prospera, que Dios te bendice, que Dios te llena la heladera, te llena el tanque, te llena de salud, tú lo declaras, Dios parecería ser el de la lámpara de Aladino sale el genio. Dios es el genio que está a tu voluntad, a tu disposición, bajo tu egoísmo para que vos lo frotes y le digo, Dios,
yo declaré victoria. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Somos criaturas, somos hijos, que estamos sujetos y sometidos a su voluntad, a su designio, a su soberanía. Nada escapa de la soberanía de Dios. Si tu hijo le pasó algo, tuvo un defecto, pasó algo en el quirófano, lo que sea, estaba supervisado, controlado, dirigido y guiado por Dios. Hay gente que no va a perdonar nunca y va a quedar con esa herida en el corazón buscando un culpable. Y si no, la ira será contra él. Ahora, no vemos, escuchen bien, la adoración en medio del sufrimiento y la pérdida. Ahí es donde se ve la naturaleza, el carácter, lo que uno realmente cree de Dios y cuánto confía cuando te acaban de arruinar, cuando acabas de enterrar a tus 10 hijos y dice él, bendito sea. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Ahora observen, desnudo, dice Job, salí del vientre. ¿Sabe que nosotros salimos sin nada? Ni ropita tenemos, porque nos están esperando del otro lado, con la primera muda. ¿Te acordás cuando esperabas a tu hijo? Esperábamos a nuestro hijo. Llevábamos el bolsito con las primeras ropas para el bebé, porque salen desnudos, no sé si te enteras. Y Job dice, vengo sin nada, y todo lo que tengo me lo dio Dios. Dios tiene la autoridad, Dios es el dueño, Dios es soberano, para darme lo que me dio, permitirme disfrutar todos los años que hemos vivido con mi familia, en la opulencia, sin ninguna necesidad. Y ahora que no tengo nada, reconozco que todo viene de Él. Entonces, qué difícil que es adorar en medio del dolor. Qué difícil que es adorar en medio de la pérdida. Qué fácil que es hacerlo en la grandeza, en la bendición y en la victoria y en la salud. Todo es amén y aleluya. Pero cuando las cosas no van como nosotros esperamos o creemos que deben ir, qué tremendo, ¿no? Porque ahí es donde podemos llegar a reaccionar mal, a culparlo a Dios. No entendía Job todo, pero tenía un concepto tan elevado de la soberanía y el control de Dios en su vida, que su vida estaba sometida completamente a Él en toda situación y en toda circunstancia. Cuando te gusta, cuando no te gusta. Dios nos ama más que nadie. Y tenés que recordártelo cuando las cosas vengan mal. Cuando vengan para atrás. Cuando estés en la pérdida. Cuando estés en la ruina. Y eso es un poquito de lo que podemos ver en esta noche en la vida de Job. Tomarlo como modelo, porque lo dice Santiago. El ejemplo de Job, cómo el sufrimiento y Job están juntos, están de la mano. Y que Dios bendiga su palabra en esta noche, hermano, porque seguramente muchos de los que pueden escuchar, los que estamos acá y los que pueden por medio del internet escuchar esta palabra, Dios pueda traer un poco de luz, un poco de entendimiento a nuestra mente cuando estamos en la ruina y en el dolor y en la pérdida. Job nos demuestra su respuesta admirable frente al sufrimiento inmerecido. Lo vuelvo a decir. Job nos muestra su respuesta admirable frente al sufrimiento
inmerecido. Y uno cree que cuando le pasa algo, yo no lo merezco. Si yo hago esto, hago aquello, hago el otro, no merezco esto. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Esa es la gran pregunta, hermano, hermana. Que Dios pueda traer luz a través de este ejemplo a nuestra vida. Porque acordate una cosa, si no la pasaste, la vamos a pasar. ¿Y de dónde nos vamos a agarrar? ¿Y quién va a ser nuestro referente, nuestro ejemplo? Tenemos que conocer, estudiar la vida de Job. No vamos a ver el libro, son 42 capítulos, obviamente que no podríamos hacerlo, no es el objetivo, pero sí tomarnos para meditar en profundidad en sus respuestas. La respuesta admirable de Job frente al sufrimiento como inmerecido. Inmerecido. Que Dios pueda bendecir su palabra y vamos a seguir. El domingo próximo, si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando, analizando y aprendiendo del ejemplo de la vida de Job.